Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a ustedes, a cada uno, a escuchar la palabra de Dios. Hay poco interés. Mucha gente no quiere, hermanos, leer la Biblia. Mucha gente ya no quiere congregar en las iglesias, pero gracias a Dios por ustedes, hermanos, que están aquí presentes y que veo interés en ustedes, ¿no? Debemos orar, hermanos. Hay mucha gente todavía que endurece el corazón a la palabra, todavía está centrada en una religión, todavía piensa que por lo que hace puede llegar al cielo, y no es así, hermanos. No necesitan ellos escuchar el evangelio verdadero y creer en Cristo para que Cristo pueda ayudarles, ¿no es cierto?, a entender la verdad. En esta mañana quiero hablar, hermanos, acerca de la consagración. Quiero que usted pueda tomar mucha atención, hermanos. Este tema es muy bueno, es muy necesario aprenderlo, porque la falta de consagración nos lleva, hermanos, a vivir haciendo las cosas a medias para Dios. Nos entregamos, pero solamente una parte, y otra parte de nuestra vida aún todavía seguimos viviendo para nosotros. Y Dios quiere todo, hermanos. Dios quiere todo. Y quiero que vaya a Romanos, ¿ya? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más vamos a dar lectura, dice así: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ore, hermanos, ahí donde está usted. Ore, hable con Dios y dígale: Señor, habla a mi vida en este momento. Amado Dios, gracias porque, Señor, es una maravilla, es un privilegio, Señor, escuchar tu palabra. En esta mañana yo te pido, Señor Dios, que tú puedas estar hablando a tu congregación, Señor. Sé que mis hermanos han venido, Señor, con ese deseo de poder recibir tu palabra, recibir la enseñanza. Y yo quiero, Señor, que tú les llenes de tu palabra en esta mañana. Yo no puedo hacerlo, Señor, eres tú. Usa mis labios, Señor Dios. Sea tu Espíritu Santo, Padre, dándome esa sabiduría para poder hablar en esta mañana. Gracias, Dios. Dejo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, por la consagración, muchos hombres de Dios han sido usados grandemente. Por la consagración, muchos cristianos han podido dedicar sus vidas enteras a Dios. Por la consagración, hermanos, muchos siervos de Dios han llegado a ser misioneros, pastores, y están predicando la palabra en diferentes lugares y países, hermanos. Por la consagración de Dios, hermanos, muchas almas han sido salvas, muchas personas han consagrado sus vidas para poder ser ganadores de alma. Y es importante, hermanos, primeramente voy a empezar definiendo qué es la consagración. ¿Qué es la consagración? ¿Por qué es importante saber esto? La consagración, hermanos, es dar mi vida para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Significa que presente mi cuerpo como un sacrificio vivo a Él. Eso lo dice la palabra de Dios ahí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La consagración, hermanos, entonces es dar mi vida entera, completa, total, para que Él haga su voluntad en vez de la mía. O sea, en otras palabras, es dejar de hacer mi voluntad para que Él haga su voluntad en mi vida.
Los animales que se ofrecían, hermanos, en el Antiguo Testamento eran matados, eran sacrificados muertos en un altar. Pero Dios ahora nos pide, hermanos, poner nuestro cuerpo sobre el altar para, ¿sabe qué, hermanos? Entregarnos a Él como un sacrificio vivo, no para ser matados. En vez de eso, pide, hermanos, que nos convertamos en un sacrificio vivo. ¿Entiende? Entonces, esto es lo que Él desea de nosotros, ¿no? Que yo viva para Él. Vivir para nosotros, vivamos para Él. Entender esto, hermanos, y aplicar a nuestra vida, la verdad nos va a ayudar a vivir con propósito. Nos va a traer sentido a la vida, porque cuando nosotros vivimos para Dios, para sus propósitos, vivimos haciendo su voluntad, hay una satisfacción tan grande, hermanos, que usted no va a poder conseguir afuera, de otra manera. No va a poder conseguir. Entonces, el sacrificio en el Antiguo Testamento, hermano, era símbolo del Señor Jesús. Cuando se ofrecía el cordero como expiación por el pecado, era un símbolo o figura del Señor Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. No era el animal, hermanos, que quitaba el pecado, sino era, hermanos, lo hacían por fe, creyendo que un día vendría, hermanos, el Cordero de Dios que se va a sacrificar por nuestros pecados, Cristo Jesús. Entonces el animal, hermanos, que el cordero simbolizaba a Cristo. También había, hermanos, el holocausto. Representaba al Señor Jesús ofreciendo su vida para hacer su voluntad. Holocausto viene de la palabra griega, de dos palabras griegas. Holos, todo, caustos, quemado. El animal, hermanos, era entregado completamente y era quemado, total. Y cuando ese animal era quemado, hermanos, ese humo subía al cielo. Esa era la señal de que Dios aceptaba ese sacrificio, que era aceptado. Y el animal, hermanos, que era presentado en el holocausto, en la ofrenda, tenía que ser perfecto, tenía que ser completamente puro. No podría ser, hermanos, cojo, no tenía que ser un animal hermanos, perniquebrado, no podría ser tuerto, no, tenía que ser de lo mejor. Dando a entender, hermanos, de que Dios también quiere que nosotros nos entreguemos a Él completamente, totalmente, cabal, no una parte, no, sino a Él, nos presentemos a Él como un sacrificio vivo, ya como un sacrificio vivo. La consagración debe ser, hermanos, voluntaria. En cuanto al holocausto, dice la Biblia, hermanos, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad le ofrecerá. Levíticos 1, 2. De esta manera, hermanos, que la consagración a Dios debe ser voluntaria. Dios no me obliga a consagrar mi vida, mas me pide. Así que, hermanos, os ruego. Dios, a través del apóstol Pablo, está rogando, está pidiendo que nosotros voluntariamente podamos consagrar nuestra vida a Él. De ninguna manera, hermanos, se puede consagrar la vida a Dios de una manera obligada. Él quiere voluntaria. La consagración, hermanos, es al Señor. Cuando me consagro al Señor, esto quiere decir que estoy dando mi vida para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Esto no significa, hermanos, que usted cuando se consagra a Dios va a ser un misionero, va a ser un pastor, va a ser
No, hermanos, usted no está consagrando su vida para ser esa persona. Usted está consagrando su vida a Dios para que Él haga lo que Él quiera con usted. Él puede sí hacerlo un misionero, puede hacerlo un pastor, y hay necesidad, hermanos, mucho de estos siervos de Dios en este tiempo. Hay mucha necesidad, hay mucha gente todavía que no ha escuchado el Evangelio. Hay lugares todavía donde se necesita establecer iglesias, hermanos, que prediquen la verdad, que no manipulen a la gente. Vemos, hermanos, que a veces las sectas religiosas están creciendo más grandemente. Vemos, hermanos, que gente que no tiene la verdad, que no predica la verdad, está creciendo más que nosotros que conocemos la verdad. Y esto nos debe llevar, hermanos, a poder entender que falta mucho, hermanos, de hombres de Dios que puedan consagrar sus vidas para que Él haga su voluntad, para que Él les levante, hermanos, y les haga siervos de Él, misioneros, pastores, hermanos, que necesitamos en este tiempo. Entonces, la consagración, hermanos, debe ser voluntaria. Debemos tomar la decisión de consagrarnos. Debe ser una decisión, no debe ser una obligación, sino una decisión. Cuando nosotros vemos la necesidad, cuando vemos, hermanos, de que Dios nos habla, cuando vemos, hermanos, de que Dios nos llama, cuando vemos, hermanos, de que Dios nos necesita en su obra, debe llevarnos, hermanos, a poder decir: yo lo voy a hacer, Señor, yo lo voy a hacer. No tengo la capacidad, no tengo la preparación, pero tengo un corazón que quiere obedecer tu palabra, Señor. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. ¿Entiende, hermanos? La consagración es una ofrenda viva. Por eso dice sacrificio vivo. Es una ofrenda que presentamos de una vida entera a Dios para que Él haga lo que Él desee. Donde mis planes, donde mis propósitos, donde, hermanos, mis metas mueren, y es las metas y los propósitos, los planes de Dios los que prevalecen. Hermanos, si todos entendiéramos esto, si todos consagraríamos nuestra vida a Dios, Dios haría cosas grandes en este lugar. Dios usaría grandemente su vida. Dios haría, hermanos, lo que usted nunca pensó hacer. Yo creo, hermanos, que Dios le va a hablar en esta mañana para que usted pueda tomar una decisión al final. Dios permitía que se usara 4 clases de animales como sacrificio en el holocausto. Tres clases, ¿ya? Estaban, hermanos, los ricos, los que tenían dinero y que podían llevar, hermanos, bueyes. Podían llevar a sacrificar un buey en holocausto, hermanos, al Señor. Estaban también los menos ricos que podían llevar ovejas. Estaban también los pobres, hermanos, que podían llevar palomas o tórtolas. Esas eran las 3 clases, hermanos, de animales que se presentaba en holocausto al Señor, en una ofrenda, en un sacrificio. Consistía, hermanos, en ofrecer entero a Dios. Él no podía aceptar menos de eso, según la capacidad que cada cual tenía, llevaba, hermanos, según su posibilidad, llevaba para ofrecer por sus pecados. Entonces, si esto se entregaba y Dios pedía entero, completo, cabal, sin defecto, asimismo también Dios pide que yo pueda consagrar a mi vida, hermanos, a Dios de una manera entera, cabal. No puede no le puedo dar a Dios una parte de mi vida y quedarme con la otra parte. Dios quiere todo. Eso es sacrificio vivo. Eso es una ofrenda completa que Dios va a aceptar. Menos de eso, hermanos, Dios no acepta. Tal vez nosotros queremos servir al Señor, pero solamente una parte de nuestra vida. Y lo demás, si seguimos todavía complaciéndonos a nosotros mismos, seguimos viviendo para nosotros mismos. Dios quiere, hermanos, una consagración total.
La gran bendición, hermanos, en la vida cristiana, la gran bendición en la vida cristiana depende de que nosotros no retengamos nada y nos entreguemos todo a Dios. Ninguna área de nuestra vida retengamos si no le demos todo al Señor. La consagración es final. Una vez que un animal era colocado, hermanos, en el altar como holocausto a Dios, ya no se le quitaba. Era santo para Dios. Dice la Biblia en Levíticos 27, 28, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Una vez que yo haya consagrado, usted haya consagrado su vida a Dios, ya no podré otra vez tomarla para mí mismo de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea una vez para siempre. Y yo creo que, hermanos, Dios es el que va a poner en el corazón ese deseo. Una vez que nosotros experimentamos, hermanos, cosas grandes de parte de Dios, una vez que nosotros nos rendimos completamente a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la nuestra, entonces Dios va a empezar a obrar, va a empezar a manifestarse, vamos a empezar a ver cosas grandes, va a empezar Dios a usar nuestra vida y hermanos, no hay necesidad de volver atrás, no hay necesidad. Más, hermanos, el amor por Dios crece cada día más y más. Quiero vivir más para Dios, quiero darle más, quiero entregarme más. Eso es algo maravilloso. Ahora, hermanos, entendemos claramente que aunque decidamos consagrar nuestra vida a Dios, eso no significa que vamos a estar, hermanos, inmunes al pecado. El pecado sigue presente, la naturaleza carnal sigue presente. Esto entonces me lleva a entender que sí, en algún momento voy a volver a pecar. Voy a volver a fallarle a Dios. Voy a volver tal vez de alguna manera, hermanos, a hacer cosas que no le agraden a Dios. Pero eso no debe llevarme a volver atrás y a decir, bueno, ya esto no tiene sentido, sino continuar, pedir perdón a Dios, confesar mi pecado a Dios y seguir adelante. La Biblia dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La consagración es continua. El holocausto, hermanos, será ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Qué nos dice Dios en cuanto a la consagración? Dice que nuestra consagración debe ser también continua, cada día. Mi consagración se inicia en el momento que uno se entrega a Dios, ¿no es cierto? Que se entrega al Señor, pero no termina ahí. Debo vivir continuamente consagrado a Dios. Jesús dijo en Lucas 9, 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que la consagración debe ser continua. Cada día tengo que negarme a mí mismo y cargar la cruz. Y la cruz es símbolo de sacrificio. La cruz es símbolo, hermanos, de sufrimiento, de una entrega a Dios total, cada mañana. Entonces, cada mañana, hermanos, debo vivir para Dios, debo esforzarme, debo sacrificarme, debo entender que voy a vivir para Él. Eso es consagrar la vida a Dios. Ahora, ¿por qué debo consagrar mi vida a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué necesito consagrar? ¿Por qué necesitamos todos consagrar nuestra vida a Dios? Porque, hermanos, nosotros le pertenecemos a Él, porque somos propiedad de Él. La Biblia dice, hermanos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O que vaya a su Biblia, ya en 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios y en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, debemos consagrarnos a Dios porque le pertenecemos a Él.
No somos independientes, no somos personas que podemos vivir a nuestra manera, a nuestro gusto, según nuestra propia voluntad, a menos que no le hayamos conocido, que no seamos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, hermanos, debo vivir para Él. Debo vivir para complacerle a Él. Debo vivir para entregarme a Él. Para que Él haga, hermanos, lo que Él desee conmigo. La consagración, entonces, hermanos, es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él: Señor, soy todo tuyo, por derecho. Y yo elijo de voluntad propia consagrar mi vida a Dios. El motivo de mi consagración, hermanos, debe ser mi amor a Dios. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:14. 2 de Corintios 5:14. Dice la Biblia: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está entonces, ¿no? Por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para Él. Entonces, hermanos, debemos hacerlo por amor al Señor. Mi consagración debe ser el resultado de mi amor a Dios. Si usted ama a Dios, usted debe consagrarse a Él. Si usted ama a Dios, debe entender que Él ha pagado un precio por usted, y usted lo mínimo que puede hacer, hermanos, es entregarse plenamente a Él para que Él haga su voluntad en vez de la de usted. ¿Cuál es el propósito de la consagración? ¿Para qué nos consagramos a Él? El propósito es, hermano, que Él haga su voluntad en vez de la mía. El propósito de la consagración es para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hebreos 13:20 y 21. Entonces, hermanos, el propósito de mi consagración es para que Él haga su voluntad en vez de la mía. La Biblia muestra, hermanos, que Jesús, cuando vino a este mundo, Él estaba completamente consagrado a su Padre. Él dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, Él también pide ahora de nosotros que nosotros también podamos no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Que entendamos, hermanos, que no estamos para hacer lo que nosotros queremos, estamos para hacer lo que Él quiere. Esto es éxito, hermanos, en la vida cristiana. Éxito en la vida cristiana, entonces, es entender la voluntad de Dios y obedecerla. El Señor Jesús, hermanos, no tiene manos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, en excepción nuestras manos. Él no tiene pies, hermanos, para llevar el mensaje de Dios a los perdidos, en excepción nuestros pies. No tiene labios para hablar a los hombres de la salvación, excepto nuestros labios. Esa es la razón, hermanos, por la cual nosotros debemos consagrar nuestra vida a Dios, para que Él haga su voluntad en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios pide, hermanos, que nosotros podamos consagrar nuestra vida a Él. Él nos pide, Él nos ruega a cada uno de nosotros, pero nuevamente reitero, Él no obliga. Él no te va a obligar a vivir para Él. Él te pide. Toda la Biblia, hermanos, siempre estamos viendo, aunque son mandatos, hay mandatos, ¿no? Y el mandato entendemos claramente que es una orden, ¿no?, que Dios da.
Pero ese mandato siempre es voluntario. Dios da la orden, pero Él espera que yo pueda responder de manera voluntaria, no obligada, sino voluntaria, porque Dios trabaja, hermanos, con gente voluntaria. Dios se manifiesta con cristianos que son cristianos voluntarios, que trabajan para Él. Así, hermanos, entonces debemos nosotros buscar hacer la voluntad de Dios, debemos buscar hacer lo que Dios desea. Él quiere, hermanos, una ofrenda voluntaria. Él quiere que me consagre voluntariamente a Él. Él quiere que me entregue completamente a Él para que Él haga su voluntad. Hay mucha obra que hacer. Hay, hermanos, que predicar el Evangelio. Hay que hablar de Cristo. Hay que testificar de Él. Hay que enseñar a la gente a vivir en santidad. Y Él, hermanos, quiere usar nuestros labios de nosotros. Quiere usar nuestra vida. Hay mucha gente que necesita ser instruida en la palabra de Dios. Hay mucha gente que necesita, hermanos, consejos bíblicos. Están viviendo vidas que no agradan a Dios. Necesitamos gente, hermanos, que vaya y enseñe, que sea usada por Dios, que tenga la sabiduría y el poder de Dios para llevar esa palabra, hermanos, a la gente que no conoce. Y por esa razón, hermanos, necesitamos consagrar nuestra vida a Dios. El resultado de nuestra consagración, hermanos, es que yo muero a mis planes, a mis propósitos, a mis ambiciones y vivo para la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ese es el resultado de la consagración. Jesucristo, hermanos, no vino a este mundo para hacer su propia voluntad. Él no vino para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Aunque era Dios, Él se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente a la voluntad de Dios hasta su propia muerte, hermanos, hasta la muerte de cruz. Ahora Dios también espera que nosotros, hermanos, haya este sentir. Dice la Biblia en Filipenses 2:5. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir, hermanos? El sentir de poder hacer la voluntad de su Padre. No estaba Él para ser aplaudido. Nunca, hermanos, buscó el aplauso de la gente. Nunca buscó que la gente, hermanos, le quiera exaltar. Él dice, no he venido para hacer mi voluntad, para hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, nosotros necesitamos ahora consagrar nuestra vida. Cuando yo me consagro, cuando usted se consagra, hermanos, a Dios, Él le va a mostrar el trabajo que usted necesita hacer. Y usted también va a experimentar una satisfacción, hermanos, tan grande cuando usted encuentra la voluntad de Dios. Resultado de esto va a ser, hermanos, que hay gozo en el corazón, hay alegría en el corazón, hay fuerzas para servir al Señor. Ya no lo hacemos de manera obligada, lo hacemos de manera voluntaria. La consagración a Dios, hermanos, me lleva a poder entender entonces la voluntad de Dios. Ahora necesitamos nosotros, hermanos, ya que hemos entendido qué es la consagración, que había sido, hermanos, entregar mi vida a Él para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Negarme a mí mismo completamente, morir a mí, yo, a mis planes, a mis ambiciones y empezar a decirlo, Señor, empieza una nueva historia en mi vida. No importando lo pasado, no importando, porque si vamos a ver el pasado, hermanos, nos vamos a ver que no somos aptos humanamente. No somos personas indicadas para poder hacer la obra de Dios. Pero Dios no quiere que miremos el pasado, porque Dios, hermanos, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha santificado en Cristo Jesús. Y aún continuamos, hermanos, nosotros, santos a los ojos de Dios. Él quiere que vea, hermanos, la obra que Él ha hecho en mí. Esa obra que Él ha hecho, hermanos, me ha santificado, me ha purificado, me ha justificado. Esa debilidad que quizás tenemos nosotros, hermanos, para poder servir al Señor, necesita ser puesta en las manos de Dios, necesita ser entregada en las manos de Dios completamente para que Él, hermanos, empiece a trabajar, empiece a obrar, empiece a quitar. Cuando usted se consagra a Dios, hermanos, usted no se consagra porque usted es perfecto.
Usted se consagra, hermanos, porque usted tiene debilidades, tiene luchas, sabe que usted puede fallar, pero se consagra a Dios, hermanos, para que Él, por su gracia, le pueda dar el poder para para vencer el pecado. Hermanos, entonces, en esta mañana necesitamos consagrar nuestras vidas a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han entendido y hoy le van a decir al Señor: hoy yo me consagro a ti. Hoy yo me consagro. Hermanos, si usted ha entendido la palabra de Dios, este es el momento. Este es el tiempo. Y sepa, hermanos, que cuando usted se va a consagrar a Dios, se va a entregar completamente a Dios, entonces usted tiene que empezar a depender de Él, ya no de usted. Lo que venga por adelante, hermanos, lo que vaya a venir, ¿sabe qué, hermanos? Va a ser ya en su voluntad. Lo que Dios le ponga, hermanos, adelante, va a ser en su voluntad. Y usted, hermanos, nada más tendrá que decirle: gracias, Señor. Ya no habrán casualidades, ya no habrán, hermanos, aquí, como muchas veces llamamos, ¿no? Mala suerte, desgracia. No, hermanos. Todo estará controlado por ese Dios, hermanos, que quiere tomar el control de tu vida hoy. Él va a empezar a controlar tu vida. Y esto significa, hermanos, que tú, a base de la palabra de Dios, a base de entender la Biblia, tienes que dejar. No te puedes consagrar a Dios, hermanos, y seguir viviendo la misma vida. Tú te consagras a Dios para obedecer su palabra, para hacer su voluntad. Y su voluntad de Él no es que sigas viviendo la vida de pecado. No es que sigas viviendo, hermanos, según tus propios hábitos, quizás hábitos que no agradan a Dios. Ya no es, hermanos, que nosotros estemos pasando tiempo en cosas de este mundo que no tienen valor eterno. Entonces nos consagramos a Dios, hermanos, para que Él empiece a obrar, y yo, como dijo Juan, ¿no? Es necesario, dice, que Él crezca y yo mengüe. Entonces, cuando nosotros vamos menguando menos de lo que nosotros nos gusta, menos de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, menos, hermanos, entonces Él va creciendo. Y vamos a llegar a un punto, hermanos, donde Él va a tomar el control total. Y a eso llamamos, hermanos, lo que es la llenura del Espíritu Santo, el control de Él. Y cuando estamos llenos de Él, hermanos, usted no se va a quedar quieto. Usted no se va a quedar tranquilo. Usted va a ver la necesidad. Usted va a comprender de que Dios le necesita. Dios quiere usar su vida y Dios va a usar su vida. Usted va a ser un ganador de almas. Usted va a ser un siervo de Dios. Quizás va a ser un maestro, quizás va a ser un misionero, quizás va a ser un pastor. No sé, hermanos, lo que Dios quiere o puede hacer con su vida, si tan solamente usted se consagra a Él. Hay mucha gente que dice: no, yo no creo que Dios pueda usar. Yo sé que Dios usa, pero yo no tengo la capacidad. Hermanos, Moisés era ese hombre. Ese hombre que dice: yo no puedo, Señor, no tengo palabras para hablar, soy tardo para hablar, elige a otro, Señor, no me elijas a mí. Hermanos, cuando Dios quiere usar, no hay nada imposible para Él. Él nos ha dado el labio, ha creado nuestros labios, hermanos. Él ha creado para que nosotros, para que Él pueda usarlo. Somos creación de Él. Como creación, hermanos, Él puede usarnos como Él quiere. Él puede hacernos lo que Él quiere. Pero tienes que dejar atrás el pecado. No hay tal cosa que podamos consagrar nuestra vida y sigamos enamorados del pecado. O seguís viviendo el pecado o te consagras a Él para que pueda ser usado por Él. No, hermanos, no hay andar entre dos bandos. No podemos estar con Dios y estar, hermanos, haciendo nuestra propia voluntad. O bien muere nuestra propia voluntad, hermanos, rendimos a Él, nos consagramos a Él, o bien seguimos haciendo nuestra propia voluntad, pero Dios no va a obrar en nosotros. Entonces, en esta mañana, hermanos, yo quisiera que se ponga de pie.
Se ponga de pie, hermanos, y usted de verdad, con una disposición en su corazón, pueda hablar con Dios en esta mañana. Hemos visto, hermanos, que la consagración es dar mi vida entera a Él. Así como un día usted decidió, tomó la decisión de recibir a Cristo, de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, así también hoy Él quiere que tome la decisión usted de consagrar su vida al Señor para que Él haga su voluntad en vez de la suya. ¿Estaría dispuesto a hacerlo, hermanos? Yo no sé cuántos van a hacer esto, a tomar esta decisión, hermanos, pero Dios quiere. Dios hace la invitación a todos, sin excepción. No importa si eres un joven, no importa si eres un niño, no importa si eres un anciano, pero Dios dice: quiero que te consagres a mí. Yo quiero mostrarte todavía que puedo hacer muchas cosas a través de tu vida. Si nos sentimos incapaces, si nos sentimos inútiles, hermanos, de poder hacer algo para Dios, es porque no podemos hacerlo si no nos consagramos a Él. Si nos sentimos, hermanos, esclavos del pecado, que no podemos vencer el pecado, que siempre estamos ahí cayendo, hermanos, en el pecado, es porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, si no nos consagramos a Él. Es Él, su gracia, que nos va a ayudar, hermanos, a ser más que vencedores y a poder vivir para Él. ¿Por qué no le hablas en esta mañana ahí donde estás? ¿Por qué no le dices al Señor: yo me consagro hoy para que hagas tu voluntad? Dejo de hacer mi voluntad y yo quiero que hagas tu voluntad en la mía. No será fácil. Será algo que requiere constancia. Será algo que usted tendrá que recordar cada mañana. He consagrado mi vida a Dios, por lo tanto voy a abrir la palabra de Dios, voy a buscarle a Él, dirección de Él, voy a pasar tiempo en oración cada mañana. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Si ese es el deseo de tu corazón, hermano, ¿por qué no pasas aquí al altar y le dices: Señor, aquí estoy, como un sacrificio, como una ofrenda viva, aquí estoy, Señor Dios, yo me consagro a ti, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Hay alguien que se va a consagrar al Señor esta mañana? ¿Alguien, hermanos? Puede pasarme. Hay espacio aquí en el altar. O ahí también donde está en su silla, usted quiere doblar rodillas, hermanos, hágalo. Consagre su vida a Dios, conságrenlo, es lo mejor que usted puede hacer. Lo mejor que usted puede hacer, hermanos, es consagrar su vida a Dios. Dejar de vivir para usted mismo y empezar a vivir para Él. Hay muchas cosas que Dios todavía puede hacer, hermanos. Usted puede llegar a poder ser ese instrumento de Dios, ganando almas, ayudando a otras personas, trayendo a otras personas. Pero ¿por qué Dios no nos usa? Si tal vez usted se da cuenta, ya han pasado años, ya son 5, 10, 20 años estoy en la vida cristiana, pero Dios no me usa porque usted no se ha consagrado a Él. Ahí con los ojos cerrados, hermanos, usted hable con Dios. Quiere arrodillarse ahí, hágalo, pero dígale al Señor con sinceridad de corazón. Dígale: Señor, yo me consagro hoy a ti. Yo quiero consagrar mi vida a ti. Yo quiero entregarme plenamente a ti para que tú hagas tu voluntad en vez de la mía. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Dios por esta mañana. Gracias Dios por mis hermanos. Gracias Dios porque sé que tú quieres, Señor Dios, nos haces la invitación a través de tu palabra, que nosotros podamos presentarnos a ti como un sacrificio vivo. Que podamos consagrar nuestra vida a ti. Señor, yo te pido, Señor, haz tu obra. Sé que todos necesitamos, Señor, consagrarnos. Toca los corazones, Señor Dios, para que no haya ninguno que diga: no, yo no necesito esto. No, Señor Dios, ayuda, Padre, a cada uno. Tal vez hay pecados que tal vez no piensa abandonar, pues tu Espíritu Santo le convenza, Señor, a dejar ese pecado, a dejar aquellas cosas que quizás le consume el tiempo para que no pueda vivir para ti, Señor Dios. Ayúdale, Dios. Sé que no hay cosa más importante que vivir para ti, que ser instrumentos, que ser siervos tuyos, Señor Dios. Gracias, Padre bendito, por estos hermanos, Señor. Yo te pido, Dios, postrados, necesitados de ti, sabiendo, Padre celestial, de que no hay otra manera como llevemos adelante tu obra. No hay otra manera como podamos ver, Señor, almas salvas, si no es consagrando nuestras vidas a ti.
Bendice a cada uno de los que están aquí adelante, Señor. Bendícelos sus vidas. Bendícelos, Señor Dios. Úsalos, Padre, úsalos. Sé que ellos pueden ser, Señor, grandes siervos tuyos, instrumentos tuyos, Señor. Haz con ellos, Señor, lo que bien desees, Señor. Necesitamos obreros, necesitamos ganadores de alma, necesitamos misioneros, necesitamos más pastores. Dios amado, puedes levantar de este lugar. Te pedimos, Señor. Tu palabra dice que la mies es mucha, los obreros pocos. Obra en este lugar, Dios. Levanta siervos tuyos que estén dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias por esta mañana, mi Dios. Gracias por mis hermanos, Señor, que han consagrado sus vidas a ti. Que tú puedas dar la fuerza y el valor, que cada mañana puedan recordar que han hecho un compromiso contigo de consagrar sus vidas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.